Bendigámosle al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuán bueno es con nosotros. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos lo creen? Siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerlo, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir que su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Amén. Porque Dios es bueno. Por eso, como sus hijos, como su pueblo, exaltemos con todo gozo su nombre. Muy bien, voy a pedirles por favor que miren en sus Biblias, ya les voy a decir, miren en sus Biblias por favor
en el Evangelio de Mateo. Significaba preocupación o cualquier cosa. Ponían sus máscaras sobre su rostro y utilizaban una especie de bocina o una especie de corneta que ponían en su boca para amplificar su voz, para que se escuchara más fuerte. Entonces representaban lo que era una hipocresía. La palabra hipocresía es una palabra griega que significa drama, o más específicamente significa hablar detrás de una máscara sin mostrar el verdadero rostro. Solo se ve el que está reflejado en la máscara con una corneta que amplifica la voz para que todos la escuchen. Eso era una hipocresía. No tenía quizás todavía el sentido que tiene para nosotros hoy la palabra hipocresía. Y eso que Jesús vio que hacían los actores con esa máscara y con esa corneta, Él comenzó a verlo representado en las actitudes religiosas de algunas personas. Jesús observó las actitudes que la gente tenía al orar. Yo creo, usted seguramente se ha dado cuenta de lo observador que Jesús era, de lo intuitivo que Jesús era, y cómo Jesús discernía a veces lo que nosotros a simple vista no podríamos mirar de ninguna manera. Jesús observó las actitudes que la gente tenía al orar, tanto los judíos como los gentiles o los que no eran judíos que había en su tiempo. Jesús contó una parábola en una ocasión en la que dice que un fariseo y un recaudador de impuestos fueron al templo. Fueron al templo en una determinada hora y quizás era la hora de la oración. Fueron al templo y el fariseo, puesto de pie, con sus brazos extendidos hacia el cielo y con voz altilocuente y con fingimiento exagerado para que lo escucharan otros, y sobre todo el publicano que estaba a su lado decía: Padre, gracias porque soy una buena persona, porque doy mi diezmo, gracias porque hago ayuno todos los días, gracias porque le sirvo y le ayudo a los pobres, gracias por esto y por esto. Y en el centro de su oración solo estaba yo y yo y yo. Y gracias porque no soy como este publicano. Y Jesús dijo: en cambio el publicano, el recaudador de impuestos, se fue a un rincón del templo en donde nadie lo viera, y golpeando su pecho con la mano se arrodilló y dijo: Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Jesús hizo una pregunta clave: ¿cuál de los dos piensan ustedes que salió justificado del templo? Los judíos, muy religiosos, hacían de la oración una actuación, un teatro, un drama, una hipocresía, como si estuvieran representando un papel previamente aprendido, al parecer solo para llamar la atención sobre sí mismos, para ser vistos. En cambio, por su parte, los gentiles, los que no eran judíos, que también tenían su religión, oraban a sus dioses, y su oración era un ritual supersticioso. Ellos pensaban que por el mero hecho de usar la oración, por el mero hecho de orar o de utilizar ciertas palabras o decir ciertas cosas en la oración, entonces sus dioses, de una manera automática y mágica, iban a hacer lo que ellos les pedían. Y esto terminó influyendo también en las costumbres judías. Lo que Jesús dice enfáticamente es: eso no resulta para nada. Ni la oración religiosa como los judíos, ni la oración hipócrita como los judíos, ni la oración supersticiosa como la de los gentiles sirve para nada, no resulta para nada. Jesús específicamente dice en una forma muy concreta, Él dice que la oración hecha en ese sentido no funciona. Él dice,
En el versículo 7, versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero hay otro versículo que se me está saltando otro versículo que se me hizo. Bueno, él dice, al orar no uséis vanas ahí está. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús dice que ese tipo de oración es vana, es inútil, no sirve, no funciona, Dios no la escucha, Dios no la recibe de ninguna manera. Así que todas esas repeticiones vanas y la palabrería en la oración no es escuchada. Hacía de la oración algo completamente vano e inútil. Entonces esto nos lleva a preguntarnos dos cosas. La primera, ¿qué cosas hacen vana o inútil mi oración? ¿Qué cosa hacen vana o inútil mi oración? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos o nos decidiéramos a examinar o a evaluar nuestras actitudes al orar y pudiéramos concluir, revisando nuestra forma de orar, darnos cuenta hasta dónde se ajusta al modelo de oración de Jesús, de la oración que Jesús enseñó? ¿Qué tal si revisáramos, examináramos nuestras actitudes al orar? Jesús quiere que la gente examine su forma de orar, que examinen su actitud al orar, que examinen las cosas que están diciendo al orar. Y eso nos hace pensar que las cosas que hacen vana o inútil nuestra oración son, por una parte, la falta de sensibilidad. La falta de sensibilidad. Los hipócritas, los actores del tiempo de Jesús, eran insensibles. Ellos simplemente fingían un papel y lo expresaban a través de sus formas de hablar. Expresaban el papel que se habían aprendido, pero no sentían lo que estaban diciendo. Eran insensibles. Jesús está diciendo que los que oran como si fuera un actor que representa un papel delante de Dios, está siendo insensible a Dios. Ese tipo de personas que oraban así solo querían ser vistos, admirados, aplaudidos por los hombres como los actores. Su plano de acción no iba más allá de sus propias narices. Y siempre en su oración estaba presente yo y yo y yo, y mi necesidad y mi problema, y de lo que quiero que Dios me saque o me libre, o la plata que Dios quiere que yo quiero que Dios me ayude a conseguir, o el problema que yo quiero que Dios me resuelva. Cosas que no necesariamente están mal, pero que sí pueden encaminarnos a hacer de nuestra oración o del centro de nuestra oración nosotros mismos y no ser sensibles a Dios. La rutina de la repetidera del chamá durante siglos los había vuelto insensibles, habían caído simple y sencillamente en vanas repeticiones. Esas palabras, entre otras, estaban a través de esas palabras, entre otras cosas, estas personas estaban orando sin pensar, sin desear y sin propósito. Por otra parte, otra cosa que hace vana nuestra oración es pretender manipular a Dios. Pretender manipular a Dios. Era muy influyente la forma de orar de los no judíos, de los gentiles, que pensaban que serían oídos por sus dioses simplemente a partir de su palabrería. La palabra palabrería puede ser traducida también como parlotear. Parlotear, hablar sin sentido. ¿Conoce usted personas que les gusta parlotear?
siempre están hablando, y si les tapan la boca les salen letreros en el cuerpo, siempre están hablando y comienzan a decir una cosa y le cuentan a una historia y después con esa historia añaden otra y después otra y después se regresan y se devuelven y se adelantan y al final uno se pregunta, pero caramba, ¿de qué es que me estás hablando? Parlotear, es muy fácil parlotear. Hay personas que les gusta parlotear, hablar sin detenerse a razonar o al menos a organizar en su mente lo que están diciendo. Con la parlotería había personas que al orar querían manipular a Dios, convencer a Dios, como forzar la voluntad de Dios. En el versículo 7 dice: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No vengan delante de Dios a tratar de manipular la voluntad de Dios como los gentiles que piensan que por su palabrería podrán mover la voluntad de sus dioses. Una actitud de manipular a Dios es una actitud enfermiza que le quita el efecto a nuestra oración. Y Jesús advierte a sus discípulos que no imiten esa forma de orar en su relación con Dios. Y en tercer lugar, si revisáramos nuestra oración, nuestra forma de orar, otra cosa que encontraríamos que hace vana o inútil nuestra oración es una actitud egoísta. Venir a Dios con mis propios intereses como prioridad. Anteponer mis propios intereses al interés que Dios tiene, con el cual Él quiere que yo venga y ore. Allí es donde está el conflicto más grande para nosotros. Una cosa es decirle a Dios: Dios, responde a mi necesidad. Pero otra cosa es decirle a Dios: Dios, yo conozco cuál es tu necesidad y quiero que me uses para suplir esa necesidad. Eso es muy diferente, una cosa de otra. Una actitud egoísta simplemente antepone mis intereses a los intereses de Dios. El apóstol Santiago, que era tan observador también, tan práctico y tan directo en lo que él enseñaba, en alguna ocasión, mire lo que le dijo a la iglesia. Santiago capítulo 4, versículo 3. Allí dice: ustedes piden y piden y piden, pero no reciben. Ustedes debieran ponerse a pensar: ¿por qué piden y piden? ¿Y por qué no reciben lo que piden? Y luego Santiago dice: ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Ustedes están pidiendo solo para gastar en sus propios deleites, solo para llenar una necesidad o una expectativa personal. Una cosa es decirle a Dios: Dios, llévame con bien en este viaje que voy a hacer. Y otra cosa es decirle a Dios: Dios, llévame contigo en el viaje que tú estás haciendo. Llévame también en tus pisadas y en tus huellas. Si nuestra oración es insensible, si nuestra oración es manipuladora o egoísta, tal vez esa sea la razón por la que no vemos un mover de Dios en nuestras vidas o en nuestra iglesia, porque oramos sin asumir una actitud dispuesta hacia Dios. Ahora esto nos lleva entonces a pensar en algunas cosas claras acerca de la oración. Aquí volviendo a nuestro pasaje en Mateo capítulo 6, allí en el capítulo 6 algunas cosas claras acerca de la oración. Primero, la oración es un momento íntimo, es un momento muy íntimo. En el versículo 6 dice: pero tú, quien quiera que seas, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es un momento íntimo.
Cuando entres en tu cuarto, el cuarto, nuestra habitación, es el lugar más íntimo. No hay momento ni lugar más íntimo que ese. Nuestro cuarto, nuestra habitación personal, es el contexto donde nos tomamos en serio muchas cosas en la vida. Como por ejemplo dormir. La mayoría de nosotros nos tomamos muy en serio dormir. Y hay del día que no podemos dormir o que no podamos dormir bien, porque para nosotros eso es muy serio. Jesús dice que así como entramos a nuestro cuarto y nos tomamos en serio, bien en serio, acostarnos a dormir, que haya silencio, que nadie nos moleste, que nadie nos perturbe, que nadie nos quite el sueño, que nada nos afane, lo tomamos tan en serio, dice Jesús. Así mismo entra en tu cuarto, busca un lugar secreto con Dios, busca un lugar íntimo con Dios y ora a tu Padre. Y yo pienso que cuando una persona se arrodilla en la intimidad delante de Dios, es porque algo muy serio va a hacer y muy seriamente va a hablar con Dios. Por tanto, orar es un verdadero acto de fe en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, en el que nos tomamos en serio cosas que tenemos que hablar con Él, en las que nos tomamos en serio cosas que Dios necesita hacernos oír. Pero el sentido más práctico que esto tiene es que la oración es un asunto entre el que ora y Dios. Y no importa dónde lo haga y cómo. Ese lugar íntimo, ese lugar secreto puede ser cualquier lugar donde podamos estar a solas, tranquilos, sin distracciones y sin molestias con Dios. Puede ser que en tu casa no te sea posible usar tu propio cuarto para orar, pero puedes buscarte otro lugar en el patio, debajo de un árbol, o subirte al árbol, yo no sé, o meterte en el armario o en el baño. Yo he conocido personas que me han dicho, no, si quiero tener un tiempo de oración y leer mi Biblia, me tengo que encerrar en el baño. Pues métete en el baño, pero que sea un lugar donde puedas estar a solas con Dios, donde el único que mire tu corazón y escuche tus palabras sea Dios, donde no tengas que llamar la atención de nadie. Por otra parte, la oración requiere de una predisposición a la obediencia. Una predisposición a la obediencia. Hay un texto que a mí me encanta citar y siempre lo tengo presente en el capítulo 4 de Hechos, cuando la iglesia perseguida, bajo amenaza de muerte, en un momento apremiante, en donde quizá lo más fácil habría sido huir y esconderse, la iglesia se reunió para orar de todo corazón. Y hay algo muy específico que ellos le dijeron a Dios: Señor, encárgate tú de esas amenazas. Pero miren la oración que hicieron. Ellos dijeron: Señor, concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Y saben, hermanos, a Dios le encanta escuchar eso. Por lo que veo cómo terminó esta experiencia, que dice que cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Con eso Dios estaba diciendo: esa es la oración que quería oír, esa es la oración que quería escuchar, esa es la gente con la que puedo contar, esa es la oración que estoy dispuesto a responder ya mismo, si alguien la hace de todo corazón y deja las demás preocupaciones o las demás expectativas que tenga, las deja en mis manos, que yo me encargue de ellas, mientras yo los encamino para que se encarguen de cumplir mi voluntad y predicar mi palabra. Esa es la oración que quería escuchar. Predisposición es estar previamente dispuestos a algo. Estar previamente dispuestos a algo.
A veces le decimos a alguien en una situación determinada: mira, yo quiero ayudarte, déjame ayudarte, dime qué puedo hacer, he venido para hacer lo que sea, te quiero ayudar, dime qué tengo que hacer, no importa lo que sea. Eso es premeditación. A diferencia de que usted vaya a visitar a alguien en necesidad, pero ni siquiera ha pensado en la necesidad que esa persona tiene, y esa persona le pide un favor: por favor, ayúdame en esto. Y usted dice: ay, caramba, ve, yo ni siquiera había pensado en eso. No, la verdad es que no tengo tiempo ahora. La verdad es que no tengo cómo. La verdad es que no tengo disposición ahora. La predisposición es estar previamente dispuesto a algo. Y esta iglesia en Hechos se arrodilló delante de Dios con una predisposición en su corazón. Y le dijeron a Dios: Dios, vamos a orar, y vamos a orar porque estamos dispuestos a obedecer y a hacer lo que tú nos has mandado, o lo que nos digas que tenemos que hacer. Cuando oramos solo para obtener algo de Dios como beneficio para nosotros, bueno, nuestras oraciones tienden a convertirse en vanas repeticiones y palabrería. Porque muchas veces comenzamos a orar por algo para lo cual Dios todavía no tiene una respuesta, y nos hace esperar y esperar y esperar, cuando quizás Dios lo que está es esperando de nosotros una oración y una actitud diferente. De modo que al orar debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos indique a hacer. Hay un principio muy importante en la vida cristiana que tiene que ver con la oración. Deja que Dios se encargue de tus necesidades, y tú encárgate de las necesidades de Dios. Si queremos superar una situación difícil, cualquiera que sea, y oramos buscando una salida, debemos estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos diga que haga. Y en tercer lugar, otra cosa importante con respecto a la oración es que la oración es un diálogo sincero con Dios. Un diálogo sincero con Dios. Es un hablar sincero con Dios. Es un hablar de persona a persona, de corazón a corazón, si podemos decirlo de esa manera, con Dios. Por eso Jesús le enseñó a aquella gente que estaban orando en forma tan indebida y no sabían hacerlo, o cómo era la mejor forma de hacerlo. Yo no tenía ni idea y estaban haciendo las cosas mal. Jesús les dijo: miren, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera. Y les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un modelo de lo que es una oración simple y sencilla. Y un modelo sobre el cual podemos construir nosotros nuestras propias oraciones delante de Dios. El Padre Nuestro es un modelo básico y sencillo. Miren ustedes que en ese modelo, allí en esa oración modelo, hay por lo menos 5 cosas que Jesús enfoca. Al orar, reconocer la soberanía de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Se acoge a su gobierno y a su voluntad. Que así como en el cielo se hace tu voluntad, se haga también en la tierra. Depende de Él para toda necesidad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Confiesa ante Él sus pecados. Perdónanos nuestros pecados. Y se acoge a la cobertura de su poder. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Reconocer la soberanía de Dios, acogerse a su gobierno y voluntad, depender de Él para toda necesidad, confesar ante Él todo pecado y acogerse a la cobertura de su poder. Eso es una oración sencilla, franca,
que nosotros podemos hacer de todo corazón y que si Jesús dijo que podemos orar así, es porque entonces así Dios nos escuchará y nosotros podremos escuchar a Dios. Amén, hermanos. Miren ustedes que de recitar el Shema de manera tradicional, ritual y ostentosa, Jesús lleva a sus discípulos a hacer una oración tan simple y sencilla como el Padre Nuestro, que es más sincera, más franca, más concreta y dentro de la cual nosotros podemos incluir todo lo que Dios espera que sea aquello por lo que nosotros oremos. Así que, hermanos, de una forma de orar tradicionalista, ritual o centrada en nosotros mismos, oremos de manera sencilla y sincera, de tal manera que ante todo y primero que todo, oigamos a Dios y segundo, seamos oídos por Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Estemos de pie, hermanos, por favor. Dios bueno, a ti te alabamos y te exaltamos. Y te damos gracias, Dios, por este tiempo tan especial de hoy. Te damos gracias, Dios, porque tú nos amas de una manera muy especial. Tú nos muestras caminos para corregir nuestras actitudes, nuestra vida, nuestras formas de actuar y aún nuestra forma de orar. Señor Dios, gracias por concedernos el recurso de la oración, que definitivamente es absolutamente indispensable y no es meramente una opción, sino una necesidad constante como comer y dormir. Que asimismo oremos con esa disposición y tomando profundamente en serio, no solamente el orar por sí mismo, sino el orar con propósito, orar con fe, orar con predisposición a obedecerte y tomar en serio, muy en serio tu voluntad y tus caminos cada día. Señor, que como Pablo oró, arrojado al piso, con sus ojos completamente ciegos y escuchando la voz de Jesús, y él dijo: Señor, ¿quién eres? Que nosotros también podamos orar diciendo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor Dios, que esa sea nuestra oración. Esa fue la oración que levantó a Pablo del piso y lo llevó por el camino de la voluntad de Dios y de lo que Dios tenía dispuesto para él. Que así sea, Señor, con nosotros y pueda salir de nuestro corazón una oración dispuesta a obedecerte, a servirte, con la plena confianza de que tú te encargarás de todo el resto de nuestras necesidades. Oramos en el nombre de Jesús hoy por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Salude a su hermano que está a su lado y dígale: Dios te ama y yo te amo. Dios les guarde.